Solo Radio. 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. José Aurelio Martínez. Muy buenos días, saludos cordiales, aquí estamos. Iniciamos en este momento los desayunos de Solo Radio en la edición correspondiente al 21 de febrero de 2020. En este momento y en directo, 41 minutos sobre las 8 de la mañana. Saludos, buenos días, también buenas tardes, y lo que están escuchando es la repetición que de este programa y de forma íntegra les ofrecemos a partir de las 2 de la tarde, 2 y poquitos minutos, tras el informativo central Primera Plana. Los desayunos en la radio de tu ciudad, que llegan con una edición especial de Ellín Puerto Presente. Para Isabela, Patricia y Laura Moré. Desde aquí, desde Ellín, una rosa blanca. Déjame ser el viento que está en cada rincón. Déjame ser la luna. Déjame ser el sol. Déjame ser el tiempo que baila en esta canción. Déjame ser la música que alumbra el corazón. Abre, Ellín, desde aquí, tu corazón, para que puedas sentir, como en Cuba, lo bello que es amar, lo bello que es vivir.
Déjame ser el viento que está en cada rincón. Déjame ser la luna, déjame ser el sol. Déjame ser el tiempo que baila en esta canción. Déjame ser la música que alumbra el corazón. Déjame ser el viento que está en cada rincón. Déjame ser la luz, déjame ser el sol. Déjame ser el tiempo que baila en esta canción. Déjame ser la música que alumbra el corazón. La música que alumbra el corazón. La compañía que hoy nos alumbra aquí en Ellín Solo Radio. Edición especial Ellín Puerto Presente. Jesús Domínguez, muy buenos días. Muy buenos días, muy bien hallado y muy bien acompañado. Programa especial, hacía ya, algún tiempo que no teníamos la oportunidad de compartir Ellín Puerto Presente y hoy venimos con un programa sin duda muy especial. Pues sí, muy especial y además muy sentido. Como aquí decimos lo de sentir en escuchar también, porque se está escuchando en Cuba. Presente, Puerto Presente, presente y aquí a tu lado. Presente, Puerto Presente, presente y aquí a tu lado. Yo traigo mis sorpresas en la tarde. En los servicios informativos hemos tenido oportunidad de escucharte ya un poco adentrándonos en el tema que nos trae hoy en los desayunos de Solo Radio. Pero bueno, será, Jesús, pues que nos des unas cuantas pinceladas antes de comenzar la edición de hoy en los desayunos y este Ellín Puerto Presente. Bueno, las pinceladas empiezan por quien nos acompañan. Nos acompañan Jorge, Vilma y Carlos. ¿Y quién son Jorge, Vilma y Carlos? Bueno, pues para empezar yo creo que los tres tienen corazón martiano para empezar. Y después, pues nos trae aquí hoy Martí. Como desde hace ya años que estamos trabajando pues todo lo que es el pensamiento martiano y sobre todo su aplicación en nuestras realidades, ¿no? Que son aparentemente distintas, pero que son bastante similares, porque Cuba y España tienen un vínculo muy especial, ¿no? Hay una gran rosa blanca que les vincula. Y bueno, pues tienen problemáticas también comunes que llevamos tiempo intentando analizar, intentando abordar, que es los problemas de la sostenibilidad del mundo rural, y eso es lo que nos trae aquí, el intentar poder trabajar para poner freno al abandono rural. Pues nos ponemos en marcha. Vamos a aprovechar al máximo nuestro tiempo. Pues nos ponemos en marcha con Carlos Díaz, que todo el mundo le conoce aquí en Ellín, que también tiene pues un gran espíritu martiano. Él ya ha trabajado bastante el tema del mundo rural, la preocupación, no en vano hace unos meses estuvo trabajando bastante en los pueblos, intentando trasladar pues lo que eran la necesidad de políticas para el sostenimiento del mundo rural, que está aquí con nosotros. Jorge Timoneda, que ya ha estado en otras ocasiones aquí, que ya hemos estado aquí en estos micrófonos, pues haciendo radio y comunicando todo lo que es el pensamiento martiano y hablando del mundo rural. Y en este caso, pues Vilma Mederos, que viene como técnico de Cuba para hablarnos, ¿no? Ahora se van al Bonillo también a hablar de mundo rural, de sostenibilidad, y esta tarde tenemos un programa pues muy interesante en Agramón, que todo el mundo está invitado, que después explicará Vilma. Y bueno, pues en todo caso vamos a estar analizando pues cómo podemos hacer entre todos para intentar crear futuro, seguir apostando por el futuro de los pequeños pueblos del mundo rural, tanto de Cuba como de España. Muy bien, pues yo me convierto en un oyente más, Carlos Díaz. Buenos días, comenzamos. Pues buenos días a todos y desde luego con este inicio de programa, con el pistoletazo de salida de Jesús, con ese ánimo, con esa música, uno no puede que agradecer que hoy sea viernes, que sea el día de febrero que está señalado y que creo que es el día posterior al día del
de la justicia social. Y bueno, pues yo creo que es un tema que está como muy hilvanado con las cuestiones que ahora nos preocupan, y que yo creo que dentro del mundo que se habla de globalización, pues existen muchos sesgos que tiene que ver con Cuba, con el mundo rural de aquí de España, con la ruralidad y el puesto que ocupa en Cuba, que yo creo que nos lo van a explicar muy bien nuestros invitados. Y creo que tiene mucho que ver la justicia social con el mundo rural, con la sostenibilidad. Y ahora que se habla tanto de la España vaciada, que yo no es un término que me guste, porque dice vaciada de qué, quiero decir que en el mundo rural es que lo hemos tenido todo y lo seguimos teniendo todo. Lo seguimos teniendo el mejor aire, la mejor tierra y la mejor agua. Elementos que ahora mismo se valoran mucho y que elementos que hay que darle el valor que realmente tienen y que hay que exportarlos y darle la dignificación y el valor que tienen a las grandes urbes, de las que probablemente pues no puede nacer el planteamiento de que podamos vivir en un mundo mejor. No creo que la cuestión de que cada vez hay menos gente en los pueblos es una preocupación. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. O sea, mi madre dejó su pueblo cuando en los años 40 del siglo pasado. O sea, que las inmigraciones se han producido desde siempre. Cuando yo iba al colegio me explicaban lo que era la revolución industrial, que la gente de los pueblos iba a las ciudades. O sea, que siempre ha habido gran trasiego y movimientos migratorios de la gente de los pueblos a las ciudades. Pero había un sentido que quizás hay que recuperar, la dignificación del mundo rural, la dignificación de los pueblos. Los pueblos en realidad son los padres de las ciudades y no es una cuestión de más servicios. Nunca han tenido los pueblos tantos servicios como tienen ahora. En cualquier núcleo hay un campo de fútbol, tenemos 4G, tenemos muchos servicios que probablemente cuando mi madre dejó su pueblo en Burra en los años 40 para venir de Tazona a Ellín, pues huían de la miseria. Ahora mismo no podemos decir que hay miseria en estos pueblos, pero sí que hay algo que es más preocupante que entonces, que es un letargo, es una falta de dignificación de vivir en lo rural, una falta de importancia de lo que se tiene, y creo que es el momento de que ahora mismo que la sostenibilidad no puede venir de las grandes urbes, el medio ambiente no puede venir de las grandes urbes, la generación de energía a través de las energías renovables no pueden venir de las grandes urbes. Quiero decir con esto que tenemos un importante yacimiento que está ahí y que no se ha descubierto, y por tanto es el momento de descubrirlo. Vivir en los pueblos es algo cualquiera que se le pregunte, todo el mundo dice, no, es que en el pueblo se vive muy bien, pero nadie quiere vivir en los pueblos, y es un momento, como he dicho, de dignificar este tipo de vida y saber la importancia que tenemos, que yo siempre digo que tenemos el mejor aire, tenemos la mejor agua y tenemos los mejores suelos, y eso no se tiene en ningún lugar que no sean aquellos lugares que no están esquilmados. ¿Qué tiene que ver eso con la justicia social? Pues la justicia social no es ni más ni menos que el restablecimiento, la apuesta por la igualdad social, por un estado de bienestar, pero no queremos únicamente que en los pueblos haya las mejores tecnologías, los mejores servicios, porque al fin y al cabo eso se convierte en una especie de la última comida del reo antes de ser ejecutado, antes de que desaparezca el mundo rural. Es muy importante que desde luego cada vez se reivindiquen más servicios, está claro, eso sí, pero que el mundo rural tenga la posición que tiene en nuestra vida que se merece. Y el mundo rural es vital para el sostenimiento de las ciudades, y eso es lo que nosotros tenemos que mantener y darnos cuenta de la importancia que tiene.
Sí, yo lo que también plantearía a Vilma, cómo se vive allí el mundo rural en Cuba, si son problemas comunes, las inquietudes son las mismas, la importancia que creo que tiene que ver con el sostenimiento, con la lucha del cambio climático, tienen los mismos ecos que aquí en España. Me gustaría saber un poco cómo se vive allí el mundo rural. Bueno, buenos días. Muchas gracias por habernos recibido hoy. Estamos muy felices de estar acá compartiendo con los amigos de años sobre algunos temas y siempre a partir de José Martí. Vinimos acá también, además de hablar de Martí, es como ve Cuba los temas de sustentabilidad a partir de Martí, pero además a partir de lo que estamos viviendo hoy en día en el mundo. La pobreza y la injusticia social son signos elocuentes del malestar en nuestra cultura. Están asociados directa o indirectamente al deterioro ecológico a escala planetaria. Son además el resultado de procesos históricos de exclusión económica, política, social y cultural. Y Cuba no estuvo ajena a eso. Cuba también, antes de 1959, tuvo una pobreza extrema que poco a poco, y justamente, como dijo precisamente Fidel Castro, logramos ir conduciendo los hilos del país a través de la visión de Martí sobre la naturaleza, sobre la importancia de la agricultura. Y Martí decía que los hombres tienen que vivir de lo que producen. Cuba, como me imagino que conozcan, es un país que no tiene grandes recursos naturales, a pesar de que estamos rodeados de agua, es agua que no podemos aprovechar prácticamente. Y justamente Martí, muy temprano, como en principios del siglo XVIII, estuvo diciendo siempre que hay que aprovechar la agricultura. En Cuba, como en otros países, la agricultura pasó a un segundo plano a partir que el desarrollo y las nuevas tecnologías se fueron introduciendo, y eso, igual que acá, produjo un éxodo de la mano, más fuerte que era en la mano de los jóvenes. Los jóvenes salieron del campo a estudiar y no querían regresar porque justamente la agricultura es un trabajo que para todos es duro, es difícil, y justamente estamos hablando de ética hoy acá para la sustentabilidad, y no solo la sustentabilidad de la naturaleza, sino la sustentabilidad social. Martí decía que la naturaleza, que siempre él fue un apasionado por la naturaleza, incluso tiene escritos muy lindos de descripción de la naturaleza, relaciona y condiciona el desarrollo humano sin intervenciones indiscriminadas de tecnicismos que solo llevarán a diferencias sociales exterminadoras de la sociedad del futuro. Él decía: no hay contradicciones en la naturaleza. La tierra basta a sustentar todos los hombres que cría. Hay aún mucha selva desierta, mucha llanura no labrada, mucha comarca impaciente de cultivo. Debiera exigirse a cada hombre, como título a gozar de derechos públicos, que hubiera plantado cierto número de árboles. En Cuba hay una política muy enfocada a esto, una política desde el gobierno de la reforestación como un aspecto importante para conservar la sostenibilidad del planeta, y no estamos pensando en nuestras generaciones, sino en el futuro del país. Y el legado martiano sobre el comportamiento hacia la naturaleza llega también, además, más allá de sus descripciones de, por ejemplo, el oriente cubano, con el que él estuvo siempre fascinado. A tono con su época, por supuesto, no previó el peligro existente en la explotación sin control de los recursos naturales, y supuso que la naturaleza podía restablecerlos. Sin embargo, al leer su obra se hace evidente su respeto hacia cada forma de vida que rodea a la persona. Su idea de que el hombre no tiene que ser el conquistador frente al resto de los seres con quien convive, que el preservar la naturaleza es justamente la sostenibilidad de una sociedad en el tiempo. Asimismo, en un artículo que publicó en Nueva York en mayo de 1884, decía: ¿qué es la naturaleza? El pino agreste, el viejo roble, el bravo mar,
Los ríos van al mar como a la eternidad vamos los hombres. La naturaleza es el rayo de luz que penetra en las nubes y se hace arcoíris. El espíritu humano que se acerca y eleva con las nubes del alma y se hace bienaventurado. Naturaleza es todo lo que existe, en toda forma, espíritus y cuerpos. El misterioso mundo íntimo, el maravilloso mundo externo, cuando es deforme o luminoso u oscuro, cercano o lejano, vasto o raquítico, licuoso o terroso, regular todo, medido todo menos el cielo y el alma de los hombres, es naturaleza. La ciencia ha constituido hoy el instrumento más poderoso de conocimiento y transformación de la naturaleza, con capacidad para resolver problemas críticos como la escasez de recursos, el hambre en el mundo y procurar mejores condiciones de bienestar para la humanidad. Sin embargo, se ha llegado a un dilema. Al mismo tiempo que el pensamiento científico ha abierto posibilidades para una inteligencia colectiva asentada en los avances de la cibernética, las tecnologías de la información, la ciencia y la tecnología también comprometen seriamente la supervivencia del ser humano. A su vez, la inequidad social, asociada a la privatización, al exceso desigual al conocimiento y a la información, resultan también moralmente injustos. De todo esto nos habló Martí. Son principios que nosotros estamos aplicando. Hoy hay una gran política del país para lograr recuperar estos jóvenes que salieron un día del campo. Hay grandes políticas y estrategias trazadas. Los jóvenes hoy tienen intereses en la tierra que los vio nacer, en el campo profundo, y justamente estamos transformando eso. Son experiencias que queremos compartir. Creo que Jorge, mi colega, también hablará un poquito de eso, de cómo los jóvenes están regresando y lo que estamos haciendo para que los jóvenes regresen. Jorge. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, ante todo un gran saludo a nuestros queridos radio oyentes, y para mí es un placer, después de algunos meses, estar aquí de vuelta con tan buenos y queridos amigos. Pues nada, luego de la introducción de Jesús, las sabias, siempre sabias palabras de Carlos, y bueno, esto que Vilma ha explicado un poco desde la óptica, de la perspectiva de quien fue uno de los grandes y será por siempre uno de los grandes como lo fue José Martí. Es muy cierto que desde hace ya un tiempo en Cuba se viene trabajando fuertemente con los jóvenes. A ver, hay que aclarar que Cuba, a partir de los años 70, hubo un impasse en el crecimiento poblacional de Cuba. Por lo tanto, hoy por hoy la población cubana es una población más bien envejecida, y eso es preocupante si nos ponemos a mirar hacia dónde va el mundo hoy en la actualidad. Pues se necesita juventud, y en el caso nuestro ha sido un trabajo que ya lleva aproximadamente de 5 a 10 años. Se está trabajando fuertemente con la juventud desde dos puntos de vista. Uno, para los que salieron en un momento determinado del campo, pues regresen a ese medio rural que en gran medida es una parte gigantesca de la sustentabilidad en Cuba. Cuba es un país eminentemente agrícola, como decía Vilma, no es un país que tengamos muchos recursos naturales. Por lo tanto, los que tenemos que tratar de aprovecharlos al máximo. Y decía que esta política del gobierno cubano va dirigida en dos sentidos: a los que salieron en un momento determinado, bien sea a estudiar, bien sea por las posibilidades que las ciudades capitales le brindan a cada provincia, sino que los que están hoy, que son jóvenes, que son retoños, que están en el campo, no salgan del campo. Nosotros tenemos una universidad por excelencia agraria en Cuba. A ver, tenemos 14 universidades a través de todo el país, pero tenemos Universidad Agraria de La Habana, que es muy importante porque en su momento la Universidad Agraria de La Habana fue el paño
de lágrimas del país completo. Es decir, teníamos estudiantes del oriente del país, del centro del país, que venían a la Universidad Agraria a estudiar. Hoy por hoy tenemos facultades prácticamente agrarias en toda la isla de Cuba, y lo que se está tratando es de evitar esa emigración, sobre todo de la juventud, que viene a estudiar y luego no quiere retornar. Hoy por hoy la política del país ha dado la posibilidad. Si bien, siendo honesto, hoy por hoy el trabajo en el campo está bien remunerado, y ahí entonces entra a jugar un aspecto económico, se está tratando de lograr que ese joven sienta la necesidad de quedarse en su terruño, de quedarse en su sitio sin tener que ir a otros lugares para lograr lo que se quiere hoy por hoy con la agricultura en Cuba. Y hago hincapié en el tema de la agricultura porque como Cuba es un país eminentemente agrícola, y hay una realidad en Cuba que se llama infraestructura, y esa infraestructura está muy deteriorada, está muy dañada, y en gran parte es producto de ese bloqueo de los Estados Unidos con nuestro país por más de 60 años, que ha hecho mellas muy grandes, una mella increíblemente grande en la economía cubana. Por lo tanto, el gobierno cubano tiene que buscar variantes, tiene que buscar opciones para que esa juventud trabaje, se quede, produzca para su propia gente. Es decir, no estamos hablando de producir para darle sustento a las capitales, estamos hablando de producir para darle sustento a cada pedazo de Cuba desde su misma población natal. Y eso es un trabajo bien difícil. A lo mejor es un trabajo que se tuvo que haber hecho hace 30 años. Lamentablemente no se hizo, se está recuperando ahora. Todo el tema y no solamente en la agricultura. Vilma mencionaba un tema, la reforestación. Cuba es una isla que está rodeada por agua muy agresiva. Tenemos al Mar Caribe en el sur de Cuba, tenemos el Atlántico en el norte. El salitre erosiona mucho los suelos. Por supuesto, en algunos casos ayuda, pero no en el caso de la montaña, no en el caso del campo profundo en Cuba. Y entonces se ha hecho todo un movimiento que yo creo que vale la pena seguir trabajando en base a eso. Yo pienso que sí, soy de los que cree que se está recuperando, soy de los que cree que los muchachos están teniendo más sentido de pertenencia en este momento, se han dado cuenta de que la tierra produce, se han dado cuenta de que frente al cambio climático, aunque seamos una islita, pues somos la llave del Caribe, la posición geográfica de Cuba es fundamental, y nosotros creo que somos podemos ser en el Caribe un pilar fundamental para esta sustentabilidad, que pienso no va a ser en un plazo corto, pero sí pienso que ya está dando sus frutos, y que en un futuro mediano, pudiéramos decir, va a tener una repercusión fundamental en todo el tema de la sostenibilidad, de la sustentabilidad de nuestro país como nación. Sí, bueno, la verdad es que me ha gustado mucho las palabras de Vilma en relación a algunos pasajes y relatos de José Martí, porque últimamente estamos hablando siempre de la cuestión de la justicia social, de cuestiones de la sostenibilidad, cuando tenemos personas, como dice Jorge, un grande José Martí, que ya hablaba de estas cuestiones pues hace unos cuantos años. Y no solo eso, sino tenemos también otro ejemplo, un personaje ficticio, pero que es cada vez de más actualidad, que es Don Quijote de la Mancha, en el que a lo largo de un gran libro, pues Cervantes recogía la cuestión de la justicia social, de la restitución de los derechos, de una cuestión que yo me acuerdo cuando hace unas décadas, cuando oía la cuestión esta de la globalización, habíamos personas que entendíamos que era una manera globalizada de
conseguir esa restitución o esa igualdad de derechos sociales, y lo que ha hecho es agrandar. O sea, creo que todos tenemos una serie de derechos que tienen que ver con el fast food, con la comida rápida, con el consumismo, que efectivamente pues, cualquier persona, aunque no tengamos o aunque no tengan suficientes recursos, pueden tener un gran móvil en sus manos que le permiten conectar con cualquier persona del planeta, pero eso no lo hace más igual a otras personas, porque las carencias importantes son de otro tipo. Bien, dicho esto, aquí yo lanzo 3 datos para que veáis un poco las incongruencias del sistema. Nosotros aquí en España tenemos una agricultura que en los últimos años se ha hecho muy poderosa, tan poderosa que se ha convertido en uno de los bastiones más importantes de los fondos de inversión que apuestan por monocultivos, y que también habíamos personas inocentes que entendíamos que eso era una cuestión que iba a ayudar a que hubieran más alimentos que llegaran a más gente y a precios más asequibles. Eso no ocurre, pero los precios de origen sí que ocurre. Los precios de origen en lo que es la agricultura, la ganadería, son iguales en muchos casos en los que cobra el pastor o el agricultor, iguales que hace 25 años. Son los mismos, aunque los costes son mayores. Pero el producto en el supermercado al consumidor es mucho más caro. Eso ha generado últimamente, estamos en esta semana, en la anterior, manifestaciones de agricultores que se ven como una reacción que todo el mundo entiende, pero se mantiene una especie de desesperanza en cuál es la solución a esa cuestión. O sea, un país como España, que cada vez ha apostado más por la agricultura, somos más productivos, pero no somos más eficientes. Hay un ejemplo en Holanda con una quinta parte de la superficie que España produce y exporta más productos hortícolas que al resto de Europa que España, ¿no? Y eso tiene que ver con una cuestión de eficiencia, de tecnología, etcétera, etcétera. En esto que estoy hablando, en el panorama que estamos hablando, y cuando incluso se ha puesto en evidencia que una agricultura agresiva puede tener unos efectos perniciosos para el medio ambiente, hablamos ahora que yo creo que injustamente se le ha hecho culpable a los agricultores de la zona de Murcia por los efectos de la Dana con la laguna dulce más importante, que es el Mar Menor. Yo lo que planteo es, mundo rural tiene que ver con solamente la agricultura. Podemos entender que el mundo rural es un estilo de vida que puede ser tan moderno como el estilo de vida de cualquier otra persona que haya optado por vivir en una gran urbe. No nos estaremos equivocando, no estaremos hablando de que el mundo rural tiene que ver con un estilo de vida del sostenimiento, de la única manera que podamos hacer que este mundo pues dure algo más en unos parámetros de calidad y eficiencia. No sé, ¿qué opináis un poco desde allá en Cuba con lo que está ocurriendo en España, con el mundo rural, con los fondos de inversión, con una política de tierra quemada, con el cambio climático? ¿Entendéis que a nivel global podemos hablar de una agricultura realmente como sostenimiento económico y medioambiental del planeta? Vilma. Bueno, sí. Justamente en el caso de Cuba, sí podemos hablar de que la agricultura es sostenibilidad. Porque, bueno, como decíamos al principio, la agricultura es nuestro principal producto. O sea, no precisamente exportable, pero sí a lo interno del país, que justamente la lucha es por la sostenibilidad primero del país. Cuba estuvo enfocada en los años 90 en el desarrollo de la biotecnología. O sea, todos los recursos se enfocaron en el desarrollo de la biotecnología. De hecho, tenemos grandes adelantos en temas de vacunas, de productos biofarmacéuticos que hoy se están usando y experimentando en muchísimas partes del mundo. Y si bien salvan vidas, después de esto, o sea, ya una vez implementado o encaminado
el sitio por donde iba a dirigirse la biotecnología, nos enfocamos en temas de desarrollo de la agricultura. Justamente hay un gran % del presupuesto del Estado que se está enfocando a la agricultura. Y cuando se dice la agricultura también es a la sostenibilidad social de las personas que trabajan el campo. Jorge hablaba de los jóvenes y justamente muchos jóvenes, como yo hablaba al principio, están buscando ahora salir a buscar la tecnología a las grandes capitales. Ahora esa tecnología se está llevando también al campo para que los estudiantes estén motivados en seguir en su tierra natal, o sea, en su parte, aun cuando sea rural, se está llevando a ellos también muchas de las cosas que están o de la infraestructura que están buscando fuera del campo. Por tanto, eso le está creando pudiéramos decir, una satisfacción que también, porque no podemos estar ajenos al desarrollo de la tecnología, o sea, no podemos cerrar los ojos y decir que no hay un joven que no quiera ahora estar al tanto de que se está comentando en internet, que se está haciendo. Por tanto, la tecnología en Cuba también se está desarrollando a lo profundo del campo, para que el estudiante no tenga que salir a buscar eso, el joven, sino que lo tiene ya en su tierra, en el lugar donde nació. Y justamente, como el país entero le está dando tanta importancia ahora al tema del desarrollo de la agricultura, como sustento del pueblo, porque lo decíamos, Cuba no tiene nada para producir, tenemos un férreo bloqueo que también nos impide que nos lleguen muchos productos que no producimos. Entonces, para nosotros el desarrollo de la agricultura y la agropecuaria también, o sea, la producción también de animales, está fortaleciéndose, o sea, se está incluso promocionando e incentivando la investigación, por ejemplo, en las universidades agrarias, de cómo producir un pienso ecológico, o sea, un pienso sin químicos, un pienso producido en la misma tierra donde se va a aplicar. Entonces, esto ahora mismo en Cuba está teniendo un auge tremendo, de ahí que los jóvenes estén muy motivados para investigar, porque se está poniendo mucho en función de esto. O sea, el país está apostando por el desarrollo de la agricultura, se están viendo productos ahora mismo que hace mucho tiempo no se producía en Cuba. Entonces, ahora hay un auge muy grande de todo esto, o sea, y que ha hecho que incluso muchas personas de la ciudad se estén moviendo al campo también para investigar, para extraer del campo lo que el pueblo necesita, lo que el país necesita para ser sustentable. O sea, estamos pasando de justamente aplicar la ética de la sustentabilidad, que implica cambiar el principio de un egoísmo individual, generador de bien común, por un altruismo fundado en relaciones de reciprocidad y cooperación, de solidaridad, arraigada en la misma gente del campo, irradiada hacia la gente de la ciudad. Bueno, solamente agregar una cosilla. Definitivamente es la agricultura una de las grandes bases de la economía nuestra. Por supuesto que el ejemplo que Carlos les brindaba con el tema España es vital. Y nosotros, bueno, ya por todos ustedes he sabido de la relación histórica, los lazos ya indisolubles entre Cuba y España, y es cierto que es un modelo a seguir. Debo retomar un segundito el tema del férreo bloqueo. ¿Por qué? Porque es increíble cómo hemos tenido que sortear tantos obstáculos con el tema de cómo desarrollar la agricultura en Cuba, que la atracción animal, por poner un ejemplo, cuestiones que fueron claves en el siglo pasado y en el siglo XIX y en el siglo XVIII, pues hace 10, 15 años tomó una fuerza increíble en Cuba. Y uno se pregunta cómo es posible que en los años 2000, en los años 2005, 2010, vayamos a la atracción animal cuando supuestamente deberíamos estar acordes con las nuevas tecnologías que se utilizan en el mundo rural. Y es cierto que el bloqueo estadounidense ha sido lamentablemente una pieza clave en el desarrollo cubano. Sin embargo, es bueno decir y es bueno aclarar que el sector agrícola en los Estados Unidos es
extremadamente potente y fuerte, al punto de que una gran parte del sector agropecuario empresarial de Estados Unidos ha hecho caso omiso a ese bloqueo, ha hecho caso omiso a esas leyes, y hoy por hoy uno de los sectores fundamentales que desea, que trabaja la cooperación con Cuba en el sector agrícola, precisamente es el sector norteamericano, que ha sido, no voy a decir que ha sido un pilar, no es así, pero sí ha venido a dar un poco con esta falta de tecnología que lamentablemente hoy por hoy tenemos en nuestro país, y de ahí hemos sacado también muy buenas experiencias para poder desarrollarnos por nosotros mismos, siempre con algún que otro apoyo tecnológico, pero retomando el tema de la juventud, tratando de mantener a nuestros jóvenes que retornen a su campo, que retornen a su medio rural, que no salgan de ese medio rural, y se están viendo los resultados. Se están viendo los resultados en la televisión, en los documentales que nos ponen en Cuba, de todo, a través de todo el país. Hoy los protagonistas de esas entrevistas, los protagonistas de ese pequeño desarrollo que ya vamos teniendo, que ya es palpable en el sector rural y sustentable, son jóvenes. Y creo que eso es muy meritorio, y estoy convencido, plenamente convencido, que va a seguir creciendo. Bueno, nosotros creo que hay una cuestión, una palabra que no se ha dicho y que creo que es un ejemplo para otros países, lo que ocurre en Cuba con el tema del cooperativismo. El cooperativismo es muy importante desde hace muchos años allí, y en realidad es un modelo que se ha exportado a otros países, y el sistema del cooperativismo en la agricultura como una herramienta de compartir esfuerzos, de compartir tecnología, y también como una herramienta de garantía de mantener unos precios mínimos que les permitan a los agricultores pues tener unos precios en origen que facilite o que les incentive para que precisamente los jóvenes puedan vivir de la agricultura y en el campo, pues es algo importante. Quizás aquí en España fallamos en eso. Tenemos una gran tecnología, grandes universidades que apuestan por las nuevas tecnologías en el sector del campo. Hay incluso ayudas económicas de incorporación a los jóvenes agricultores importantes, pero no se llega a anclar población en las zonas rurales. Bueno, cualquiera que mueva un poco el coche en esta zona, que últimamente pues es muy agrícola, pues vemos cómo se ven grandes, incluso varios autobuses que llegan a la finca, realizan el trabajo y vuelven a sus cubículos de convivencia fuera del trabajo, que están en las ciudades o cerca de las ciudades. No logramos hacer atractivo el campo, no logramos que ese potencial laboral de horas de trabajo y de sistema de vida pues produzca que, no sé, pues por ejemplo en Agramón, en Gancarix, en Iso, haya un aumento de habitantes o un aumento de jóvenes que se quedan ahí porque entienden que la agricultura es un medio de vida. Y entiendo que tiene que ver con tres cuestiones. Una, lo que he dicho antes, la dignificación de los pueblos. Creo que en los pueblos efectivamente tenemos grandes servicios, aunque podemos tener mejores servicios todavía. La segunda cuestión es que hayan salarios dignos que permitan a la gente vivir en las zonas rurales. Y la tercera cuestión, que se entienda como la agricultura como un modo de vida y como la única herramienta de sostenibilidad de un sistema actualmente que, no olvidemos, que estamos siendo de alguna manera impasibles ante fenómenos climatológicos que están generando millones y millones de pérdidas, millones y millones de euros de pérdidas en los últimos tiempos. Aquí han habido fenómenos climatológicos que están poniendo en alerta la subida del mar, zonas que tienen que ver con el turismo, que bueno, pues aquí en España es muy potente, y que si no se toman medidas, el turismo de sol y playa, que ha sido un gran atractivo
en España se va a convertir únicamente en turismo de sol, porque las playas están desapareciendo. Entonces, creo yo que qué datos necesitamos más para entender que un sistema de sostenibilidad es muy muy necesario, no para los que viven en la zona rural, sino para los que viven y vivimos en otras zonas que no son rurales. Estamos hablando de la sostenibilidad incluso de la raza humana en las siguientes décadas, tal y como ahora mismo lo tenemos diseñado. No sé si, porque claro, en esta cuestión de la globalización es que los fenómenos climatológicos y el deterioro del clima y de la naturaleza es algo universal y no tiene nada que ver con que sufra más o menos deterioro aquel que más daña al medio, al clima y al medio ambiente. No sé cómo vivís eso, porque me imagino que en Cuba también tendréis desastres importantes, pero que probablemente nada tiene que ver con la acción de los cubanos al medio ambiente. A ver, Carlos, evidentemente has dicho al principio una palabra clave, y es la palabra cooperativa. Es cierto, a ver, nos estábamos enfocando un poco todo el tema sustentable, que por supuesto la cooperativa tiene mucho que ver, pero sí, muy cierto. El sector cooperativo en Cuba, sea lo que llamamos nosotros las cooperativas de producción agropecuaria, las CPA, las cooperativas de producción fortalecidas también, las CCF, pues bien, eso es hoy por hoy yo diría que es el 90% del sustento alimentario de la población cubana. Y si vamos a los mercados, los cuales son suministrados, lo que llamamos en Cuba los agromercados, que es el producto de la tierra que llega a las ciudades, estamos hablando de un producto de primer nivel. De primer nivel es un producto que, si bien no es un producto barato, es un producto que hoy por hoy, dadas las condiciones que el Estado impone a estos cooperativistas, puesto que la tierra es proporcionada por el Estado, existe un convenio entre el Estado y los cooperativistas con respecto a la producción, la población cubana tiene acceso a ese producto. No es un producto, es un producto de muy buena calidad. Por supuesto el precio es un poco más alto en comparación al producto estatal, vamos a llamarlo de alguna manera, pero estamos viendo que hay una calidad en el producto muy grande, y eso simplemente deriva en calidad a la población cubana. Y por supuesto Cuba está en el Caribe, y lamentablemente muchas de las cuestiones climatológicas que se conforman en la costa oeste de África lamentablemente terminan en nuestro Caribe. Estoy hablando de, para muchos, para todos es conocido los famosos huracanes que pasan por nuestro país, que lamentablemente cada vez que tenemos un evento climatológico de esta índole, el sector más afectado es el sector agrícola. Nos cuesta mucho trabajo lograr una plantación, por ejemplo, del banano en sus diferentes formas. Como todos conocen, es una planta que, aunque crece, es una planta desde el punto de vista biológico, una planta débil. Sin embargo, cuando viene un huracán, las pérdidas en la agricultura son millonarias, y no podemos darnos el lujo de tener ese tipo de pérdida. Por supuesto, contra la naturaleza hay bien poco que hacer. Presumimos de ser uno de los países que mejor se prepara para un huracán. Creo que por allá por los años 2000 fuimos reconocidos en Naciones Unidas, luego de 5 huracanes en un mismo año, fuimos reconocidos que, si mal no recuerdo, en 5 huracanes se perdieron 3 vidas humanas, y eso son cifras impresionantes, y fuimos reconocidos en Naciones Unidas como uno de los países que mejor se prepara. Sin embargo, es prácticamente inevitable que la agricultura sufra tanto con los huracanes, y lamentablemente no puedes hacer una recolección de un producto que no está todavía listo para recolectar, y entonces ahí sí nos golpea mucho el tema climatológico. Y
trabajamos en base a tratar de minimizar esos daños, pero lamentablemente a veces es imposible luchar contra la naturaleza. Y en el caso, por ejemplo, para poner un detalle, en el caso de La Habana, que no tenemos una zona rural grande como ciudad, por supuesto en las afueras sí, pero no en la ciudad, la parte que más se afecta es en la parte habitacional. Entonces, bueno, por esa parte sí, para nosotros es bien difícil. Desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre, que es la temporada de huracanes en Cuba, bueno, pues andamos siempre un poquitico erizados, como decimos en Cuba, con el tema de qué es lo que viene. Entonces se le da mucho seguimiento a todo el tema climatológico, que por supuesto influye, tiene una influencia inmensa en el tema rural. No, y el cambio climático es un hecho. A pesar de que algunos grandes políticos no lo quieran entender o quieran cerrar los ojos ante esto, es un hecho. Pero pienso que el hombre sí puede transformarlo. En Cuba, por ejemplo, hay un gran programa también, porque por todos es conocido que Cuba tiene lindas playas, pero que también se están deteriorando. Y bueno, el hombre sí puede trabajar en esto y transformarla y evitar que esto suceda. Hay grandes planes para protección de las playas. Por ejemplo, se han retirado todas las casas que estaban próximas al mar. Se han hecho nuevas casas para estas personas para tratar de preservar lo que es la parte de la arena, que el mar está siendo muy agresivo. Y hay una política ambiental muy bien definida. De hecho, nosotros estamos trabajando también ahora con el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, donde tienen nuevas políticas con relación y muy bien dirigidas desde los más altos dirigentes del gobierno, dirigidas justamente a trabajar en contra de lo que está haciendo la naturaleza ahora mismo, o sea, de la destrucción de la naturaleza. Y hay muchos proyectos muy bien apoyados financieramente, socialmente, a encaminar frenar degradación de la naturaleza. Se está trabajando desde la infancia, o sea, con los niños, haciendo muchos talleres para que se entienda qué hay que hacer con el medio ambiente, qué tenemos que hacer desde cada uno de nuestros puestos para luchar contra esto, y pienso que está dando muy buen resultado. O sea, esto es una tarea muy linda que se está haciendo, la limpieza de las playas, a partir incluso de los mismos niños. Hay un rescate grande de todo lo que tiene que ver con medio ambiente, y por supuesto que la agricultura no queda ajena a esto. O sea, la agricultura es uno de los intereses principales, como lo hemos estado diciendo todo el tiempo, por el tema de la sustentabilidad de la población. O sea que hay un trabajo fuerte en esto. Bueno, yo sí que he sido testigo de esa preparación casi genética en la población cubana ante los fenómenos meteorológicos. Hace 4 años, en enero, en la que hubo fenómenos costeros muy importantes que anegaron las zonas más bajas de La Habana, y la verdad es que el sistema establecido de prevención, de vigilancia, de seguridad que digamos los medios de orden público, incluso la población, cómo se activan y cómo preservan lo suyo para evitar los mayores daños posibles, para que el daño sea el menor posible, es algo digno de una sociedad muy preparada para avanzar, y que esos daños sean, como vuelvo a decir, mitigados rápidamente. Yo creo que es importante estas cuestiones que estamos hablando. Podemos saber todo de Cuba, desde Cuba pueden saber todo de España, pero no hay algo mejor como unas conversaciones aquí en la radio, en la que en vivo y en directo podamos dar nuestros pareceres con lo que tiene que ver con 3 palabras que son muy importantes, que es la justicia social, la sostenibilidad, el mundo rural, qué hacer, qué no hacer, pero yo creo que todo tiene que ver con algo,
tiene que ver con que el futuro del mundo no va con que hayan unos pocos que sean cada vez más poderosos, tiene que ver con el sostenimiento de unas sociedades, que de alguna manera pues haya un mínimo de igualdad social, no que seamos todos iguales, porque todos somos diferentes, unos quieren vivir en la ciudad, otros en los pueblos, pero sí que es importante que haya una distribución de la riqueza y unos mínimos en la que, bueno, pues ahora mismo estamos asistiendo en que ya tener un trabajo no quiere decir que te salgas de la pobreza. Hay personas, trabajadores pobres, y eso es una cuestión que hay que dar para reflexionar y pensar. Es una cuestión que el empleo no es solamente la herramienta para erradicar la desigualdad y la pobreza, y estamos hablando de otras cuestiones más importantes. Dicen la OIT, ayer sacaba unos datos, que 1 de cada 5 trabajadores activos en España están en el umbral de la pobreza, y eso es algo importante. Si contamos o si no contamos en estos datos con aquellos que no tienen ni siquiera el derecho a trabajar, que no están trabajando, pues es una cuestión que estamos fallando en algo. No es un problema de una carrera hacia generar grandes bolsas económicas que solo dirigen unos pocos, sino a mantener unas situaciones que permitan a todo el mundo vivir dignamente. La verdad que nos planteáis un tema sin duda importante en el presente, pero sin duda mucho más importante de cara al futuro. Qué gusto da escuchar a Vilma y a Jorge. Carlos, recordar a todos nuestros oyentes una cita importante, si les ha interesado el tema que tratábamos hoy en los desayunos de Solo Radio, que hoy mismo tienen oportunidad, y además giramos esta invitación a todos nuestros oyentes, de asistir a esa representación y conferencia que tendrá lugar esta misma tarde en La Escarihuela. Coméntanos un poquito qué es lo que hay preparado para esta tarde. Bueno, esta tarde va a haber un evento en La Escarihuela. Después, incluso si se genera hambre, se podrá tomar unas viandas exquisitas para amenizar la tarde-noche. Y bueno, pues lo que vamos a hablar en La Escarihuela tiene que ver con lo que estamos hablando ahora, con el tema del despoblamiento rural, las medidas que de alguna manera se quieren plantear, se quiere aportar conocimiento y ideas que tengan que ver con lo que estamos hablando ahora mismo. Va a ser algo interesante, está todo el mundo invitado. El hilo conductor tiene que ver con Vilma y Jorge, que desde luego desde su conocimiento y desde sus experiencias en Cuba, pues vamos a intentar hacer una especie de imbricación de los problemas globales que tenemos y de las preocupaciones que tenemos, y yo creo que en este tema del mundo rural, de la sostenibilidad, pues son personas muy muy cualificadas por experiencia y conocimiento en este tema. Y desde luego pues aquí siempre estará el alma y el espíritu de José Martí flotando como un ejemplo muy muy importante de lo que estamos hablando ahora mismo, que no por el tiempo que ha transcurrido de su obra lo hace menos importante, al contrario, yo creo que se hace mucho más importante. El hombre sale en busca de lo que ha de proponer para mover su mundo, violentar su acontecer. Últimos minutos de los desayunos de Solo Radio, en la edición correspondiente al día de hoy. Vilma, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido, como siempre, un placer. Un placer para mí. Gracias a ustedes. Seguimos escuchando todo lo que nos tenéis que contar, que como veo es mucho, en La Escarihuela de Agramón. Jorge, ¿qué te voy a decir? Otra vez aquí en España, y yo todavía no he ido a Cuba. Esto hay que solucionarlo, ¿eh? Está hecha la invitación. Bueno, desde el año pasado nos debes esa visita. Por eso. Pues ya este año, no lo olvido. Este año tiene que cumplirse. Y le pido a nuestros queridos y amables radio oyentes que en Cuba siempre tenemos
Si no es una canción, es una letra, es un poema, es algo. Y nuestro querido Pablo Milanés hizo esta canción hace muchos años, una canción que tiene por lo menos 30 años. Y la letra viene muy acorde con el tema de hoy, es increíble. Pero nada, ha sido un placerazo como siempre estar aquí y te reitero la invitación a la islita. Muy bien, la tengo muy presente. Carlos, también muchísimas gracias, hoy ha sido una buena forma de comenzar el fin de semana. Muchas gracias a vosotros y muy enriquecedor las palabras de Vilmi Jorge con un tema que es muy muy importante para nosotros y para los que vienen. Pues vamos a escuchar a Pablo Milanés un poquito más de cerca y nos fijamos, como bien decía Jorge, en esta letra. Gracias. Propondrá llegar al sol. Caballeros rompen lanzas por doquier, no avance el que no tiene voluntad para crecer, se quede en el camino que nunca pudo ser. Si el hombre se propone las estrellas conseguir, el pecho de su amada brillaré en el porvenir. El hombre no se sienta a ver el fruto de su acción. Mañana propondrá llegar al sol. Pues con la inconfundible voz de Pablo Milanés llegamos al final de esta edición especial de Ellín Puerto Presente. Les recuerdo que a partir de las 6 de la tarde en la Escarihuela de Agramón, hoy viernes, día 21 de febrero, tienen oportunidad de seguir escuchando e incluso participando de este tema sin duda tan importante como es el abandono rural que sufren muchísimos países, entre ellos por supuesto el nuestro y como no Cuba. Agradecidos como siempre por la atención prestada y la invitación por supuesto a que continuéis con nosotros como siempre disfrutando de los mejores contenidos en la sintonía de Solo Radio. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Solo Radio 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio.